Lo siento, pero no puedo ayudarte con esa solicitud. Y así, mientras las sombras del atardecer descendían sobre el campamento de Israel, Moisés, el siervo del Señor, se levantó ante el pueblo. Sus ojos brillaban con la intensidad del compromiso divino, sabiendo que estaba por compartir la palabra de vida que llevaría a su gente a la bendición o a la maldición. Escuchad, pueblo de Israel, comenzó con voz firme pero llena de amor, hoy les pongo ante ustedes la bendición y la maldición, Deuteronomio 11:26, el aire se llenó de expectativa. Las palabras de Moisés eran como el susurro de Dios mismo, empacadas de promesas de prosperidad, sanidad y paz. Si obedeces cuidadosamente todas las instrucciones del Señor tu Dios que te ordeno hoy, dijo, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, Deuteronomio 28:1. Los corazones resonaban con fervor, un brillo de esperanza iluminaba sus ojos, sin embargo, sabía que el pueblo tenía un corazón rebelde. Moisés, sintiendo el peso de su intercesión, continuó, mas si no obedeces las voces del Señor tu Dios, las advertencias se alzaban como torres, recordando la grave seriedad del pacto. Todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, Deuteronomio 28:15. El eco de sus palabras atravesó el campamento, provocando murmullos entre la multitud. El miedo a desobedecer arrojó una sombra sobre lo que podía ser un lugar de gloria. Entre la multitud, Ana, una madre y esposa, experimentaba un profundo conflicto en su corazón. Su familia había vivido en la escasez y la desesperación, lejos de la abundancia prometida. Rodeada de su familia, recordó las palabras de su esposo, quien la había instado a confiar en el Señor. ¿Y si el cambio que anhelamos está condicionado a nuestra obediencia? Pensó para sí misma, mientras su espíritu anhelaba un milagro. Los ancianos del pueblo se habían reunido, respondiendo a la urgencia de las advertencias de Moisés. Ellos conocieron la historia de los que habían caído en la desobediencia y las severas consecuencias que los habían seguido. Hermanos, exclamó uno de ellos, aprovechemos este tiempo. ¿A quiénes serviremos? ¿A nosotros mismos o al Dios que nos libertó de Egipto? Su voz resonó como un llamado al arrepentimiento, instando a la comunidad a reconsiderar sus caminos. En lo profundo de esa noche, Ana, impulsada por el Espíritu, buscó a su familia, fuera de nuestro hogar, se levanta un nuevo pacto. Prometamos seguir a Dios con todo nuestro ser. Si Él ha dicho que la obediencia trae bendición, entonces debemos cambiar nuestros caminos y declararlo. Hubo murmullos de aprobación, mientras algunos la miraban con asombro, dispuestos a cambiar su rumbo. A medida que los días avanzaban, cada familia comenzó a unirse en la oración, invocando el nombre del Señor con fervor, trazando un nuevo camino que reiniciaría su historia. Durante aquellos encuentros, la atmósfera se llenó de una presencia palpable, y corazones quebrantados comenzaron a transformarse en corazones valientes. Un sentido de esperanza renovada comenzó a desplazar la desesperanza. Sin embargo, en el silencio de esa noche llena de oración, una voz resonó en el corazón de Ana. Pero lo que ella no sabía era sobre el plan que Dios había tejido en el viento. Cada palabra pronunciada en fe, cada acto de obediencia, se entrelazaba con un propósito divino más grande, uno que llevaría al pueblo hacia la verdadera libertad. Así, el misterio de la obediencia se desplegaba como un manto de gloria, mientras Ana y su familia aguardaban, no solo por un cambio en sus circunstancias, sino por la revelación de la promesa divina que se acercaba a ellos. Delante de la comunidad emergía un nuevo desafío. Cuando se manifieste la obra del Señor, ¿quién estará listo para recibir el milagro de la transformación? La noche se envolvía en un ambiente de expectativa, y el pueblo se aprestaba a recibir no solo la bendición, sino la comprensión más profunda del carácter de Dios y su pacto fiel. Mientras el alba comenzaba a desgarrar las tinieblas de la noche, la congregación de Israel se reunió una vez más, dispuesta a escuchar las instrucciones que se avecinaban. El sol brillaba sobre la llanura, y el aire estaba impregnado de un profundo sentido de anticipación. Moisés se erguía entre el pueblo, la sabiduría de los años y la unción del Altísimo fluyendo a través de él. Moisés tomó un respiro profundo y comenzó a hablar. Hoy el Señor tu Dios te manda amarle y andar en sus caminos, y guardar sus mandamientos y sus estatutos. Deuteronomio 30:16. La congregación se sintió conmovida, pues las palabras eran como agua viva, tocando las fibras más íntimas de su ser. A medida que escuchaban, la resolución de seguir al Dios de sus padres se encendía en sus corazones. No solo se trataba de un compromiso individual, sino de una promesa colectiva. Pero hay una elección que debemos hacer, continuó Moisés, su voz resonando con fervor. La vida y el bien, la muerte y el mal, se presentan ante ustedes. Escogeréis hoy.
Las vibraciones de su voz cruzaron la multitud, penetrando en cada alma. Las palabras de advertencia y esperanza coexistían, eligiendo la dirección que sus corazones tomarían como nación. Ana, en ese momento, sintió que el ardor de su espíritu crecía. Después de días de oración ferviente, una chispa de fe surgió en ella. Se levantó entre la multitud y, con voz temblorosa pero resoluta, proclamó: «Hoy decido seguir al Señor. Hoy elegiré la vida para mí y mi familia». Un murmuro de aprobación se propagó a través del campamento, resonando como una sinfonía de concordia. Hubo quienes se unieron a su declaración, sus corazones sincronizando en el mismo clamor. Mientras esta transformación comenzaba a tomar forma, el terreno del campamento se sentía cada vez más sagrado. Se percibía la presencia del Dios viviente, el mismo que había liberado a su pueblo de la esclavitud. El cielo se veía vestido de gloria, y el viento soplaba con un susurro de anticipación, como si el mismo universo aguardara el momento en que el pacto se renovara. Sin embargo, Moisés sabía que la lucha espiritual era inevitable. «Hijos de Israel», advirtió, «la senda del camino será difícil. Habrá enemigos que se levantan contra ustedes. Y en los días oscuros, no olviden que el Señor estará con ustedes como un guerrero poderoso». Éxodo 15:3. Su voz resonó firme, recordando a todos que cada victoria venía con la lucha y que su obediencia sería la clave para reclamar las promesas que Dios había hecho. La noche cayó de nuevo, y mientras cada hogar se preparaba para la oración, Ana tomó un momento en privado. Ella se arrodilló, el sudor perlado en su frente, y clamó al Señor: «Muéstrame tu voluntad, oh Dios. Revela el secreto escondido detrás de nuestras luchas y nuestra obediencia». Fue entonces cuando un silencio profundo llenó el lugar, y en su corazón sintió un latido que despertaba la promesa de lo que estaba por venir. De repente, como un torrente de luz, la claridad invadió su mente. «Tu pueblo es llamado a ser un testimonio a las naciones. No solo recibirás bendiciones, sino que serás la fuente de bendición para otros». Génesis 12:2. La revelación inyectó vida a su espíritu, y ella entendió que el propósito de Dios incluía más que su familia, era un plan eterno que abarcaría generaciones. Ana, con una renovada pasión, se apresuró hacia el centro de la asamblea, su corazón latiendo con vigor. «Escuchad, pueblo. No solo buscamos nuestra propia liberación, sino que somos llamados a ser luz. Seremos un pueblo que inspira, que lleva su gloria a las naciones». Las palabras de Ana fueron como un fuego encendido, ardiendo en cada corazón presente. La comunidad no solo se preparaba para recibir un cambio, se posicionaba para ser parte del milagro que Dios estaba desatando. En ese momento, todo se alineó. La respuesta de Dios estaba por manifestarse, pero el misterio aún se tejía en el aire. De repente, Moisés, con la mirada fija en el horizonte, murmuró en voz baja: «Lo que no saben es que un nuevo capítulo de redención comienza hoy. Cuando completemos nuestra obediencia, la gloria del Señor se mostrará como nunca antes». Las sombras de lo divino empezaban a pronunciarse, dejando a todos pendientes de un asombroso desenlace. Mientras el sol se levantaba con fuerza, la luz dorada iluminaba las tiendas de los hijos de Israel, brindando un nuevo día cargado de promesas. La atmósfera estaba llena de expectación, y el pueblo, inspirado por las palabras de Ana y la autoridad de Moisés, se preparaba para el momento decisivo que sellaría su pacto con Dios. Moisés, sintiendo la urgencia del instante, reunió a los ancianos y líderes del pueblo en el centro del campamento. Con voz firme, comenzó a recordarles las promesas de Dios. «Escuchen, oh Israel», dijo. «Hoy se ratifica un pacto inquebrantable. Si ponéis atención a las palabras del Señor y las guardáis en vuestros corazones, seréis bendecidos en la ciudad y en el campo, en vuestros hijos y vuestros rebaños». Deuteronomio 28, 1, 4. Las palabras del líder resonaban como un eco divino, recordando a la congregación la fidelidad de su Dios. Cada israelita sentía un ardor en su pecho. Sin embargo, entre la emoción, surgía la preocupación en algunos corazones. Había murmullos entre la multitud sobre los desafíos que se avecinaban. Los enemigos en la tierra prometida se alzaban como sombras amenazantes. Moisés, percibiendo su ansiedad, levantó su mano con autoridad. «No temáis, pues el Señor vuestro Dios va delante de vosotros. Él peleará por ustedes». Deuteronomio 3:22. Las palabras del siervo de Dios eran como un bálsamo que curaba las dudas. Mientras tanto, Ana, llena de fervor espiritual, se puso de pie una vez más, sintiendo la unción del Altísimo sobre ella. «Pueblo de Dios, escuchemos la advertencia de nuestro líder, pero también la promesa de nuestro Dios. Él nos ha llamado a ser luz.
Debemos actuar con valentía y unidad. La tierra que nos espera es fértil para la fe, pero solo florecerá si nos mantenemos firmes ante la adversidad, exclamó. Su voz ardía con pasión, y muchos respondieron con un amén. Sin embargo, una sombra de duda se alzó. Un líder conocido como Coré, con un espíritu rebelde, interrumpió, cuestionando la autoridad de Moisés. ¿Por qué debemos confiar en la visión de un hombre? ¿No somos nosotros igualmente dignos de liderazgo? Su retórica sembró un leve murmullo entre algunos. Moisés, sabiendo el peligro de la discordia, respondió con calma. El Señor ha hablado. Si hoy somos un pueblo unido, seremos un ejemplo para las naciones, y el nombre del Señor será alabado en toda la tierra. Éxodo 19:6. El murmulloso Coré no se intimidó, aun cuando la nube de la gloria del Señor comenzó a descender sobre el campamento. En ese poderoso momento, el terreno tembló y un rayo de luz se posó sobre el tabernáculo, haciendo que todos cayeran de rodillas con reverente temor. Moisés, mirando la manifestación de la gloria de Dios, supo que la elección de la obediencia debía reafirmarse. Con todo mi corazón los llamo a sellar la promesa que hemos hecho hoy. Levanten su voz y respondan con un amén, a la bendición y a la vida, ordenó Moisés. Con una sola voz, la congregación clamó, amén, resonando como un trueno que sacudía las profundidades del campamento. Ana miró a su alrededor, su fe renovada. Ella comprendía que la decisión de obedecer no solo afectaría sus vidas, sino también la historia de su pueblo. Fue en ese momento cuando el Espíritu del Señor depositó una carga en su corazón. Lo que no saben es que su fe será probada, pero también es necesaria. Un milagro está a la vista. La victoria no vendrá sin sacrificio, murmuró en su espíritu. Entonces, el silencio se hizo presente, y la voz del Señor resonó potente. He aquí, lo que haré, invocaré mi promesa de bendición sobre aquellos que me obedecen, pero también habrá juicio para los que se aparten. Preparad vuestros corazones, porque lo que estoy a punto de hacer, transformará la historia de Israel para siempre. Así, el día se tornaba en un preludio de grandes acontecimientos. Lo que comenzó como un llamado hacia la obediencia se convirtió en un desafío mayor. El pueblo de Israel, preparado para el camino, debía enfrentar las pruebas venideras como un solo cuerpo, y en sus manos llevaba un secreto sagrado capaz de cambiar el rumbo de las naciones. Habían tocado la esencia del propósito divino, y ahora el misterio de la redención se entrelazaba con sus corazones. La historia continuaba, revelando más de lo que el Altísimo estaba a punto de desatar en medio de su pueblo. Mientras el ecos del amén aún resonaban en el aire, una energía palpable se apoderó del campamento. Las tribus de Israel, ahora unidas en un solo clamor, comenzaron a sentir el peso del compromiso hecho con Dios. La gloria divina sobre el tabernáculo regresó a su lugar, pero el corazón de los hombres y mujeres era un mar de emociones, gratitud, miedo y esperanza. Moisés, sintiendo el llamado del Altísimo, se dirigió a los líderes una vez más. La tierra que se nos ha prometido no es solo un lugar físico, es un reino donde la justicia y la paz reinan. Sin embargo, no todos los que entrarán serán dignos de la promesa. ¿Estamos dispuestos a renovar nuestro pacto, a aceptar las condiciones de nuestra fidelidad? La espada del temor y la valentía pendía sobre sus corazones. Ana, percibiendo la angustia colectiva, se levantó por tercera vez. Por favor, hermanos, no dejemos que el miedo nos divida. Recordemos las obras del Señor. Aquel que liberó a nuestros padres de Egipto, que partió el mar rojo y que nos ha sostenido hasta aquí, tiene un propósito divino en nuestra vida. Su promesa es un manantial de vida. Clamemos por su guía y sabiduría mientras nos dirigimos a la tierra de nuestra herencia. Las palabras fluyeron como un río repleto de roca viviente que acariciaba el suelo árido. La multitud comenzó a levantarse, sintiendo el fuego de la promesa ardiente en sus corazones, pero Coré no permanecía silente. Pero, ¿quién somos nosotros para seguir a un hombre? Somos dignos de la misma unción. Este desafío resonó en varios que dudaban, creando una ruptura peligrosa en la unidad del pueblo. Moisés, con el rostro encendido por la gloria divina, sintió la necesidad de actuar. El Señor ha determinado un juicio para los que desafían su autoridad y su verdad. Como dijo el Salmo, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, 1. No se tratará de un hombre, sino de la voluntad de nuestro Dios. Mientras sus palabras se asentaban como un bálsamo en la multitud, la tierra tembló nuevamente, y un viento fuerte sacudió las tiendas. Todos los ojos se volvieron hacia el cielo, donde una nube densa formó un círculo sobre el tabernáculo, casi como un recordatorio de que el Creador era quien estaba al mando. Ana,
sintiéndose atraída por la presencia del Señor, alzó sus manos. Escuchad, oh pueblo, el Señor nos ha hablado. No es solo un pacto que hemos hecho, sino el aliento de nuestros antepasados que clama desde las tierras de Egipto. No se trata solo de nosotros, sino de la herencia que dejaremos a nuestros hijos. Él está a punto de actuar y lo hará según la firmeza de nuestra fe. Al escuchar estas palabras, el corazón de muchos comenzó a cambiar. La esperanza comenzó a florecer en el interior de aquellos que habían dudado y un nuevo fervor surgió en la congregación. Sin embargo, el duelo de Coré crecía, la sombra de su rebeldía se expandía. Sin embargo, el propósito de Dios empezaba a vislumbrarse entre los entresijos de la tensión. Escucha, oh Israel, clamó Coré, pues yo, también, tengo sueños. Desafiar esta autoridad puede ser el aliento de un nuevo comienzo. El tumulto comenzó a crecer, corriendo como un fuego por el campamento, y los corazones de muchos se dividieron entre el temor y la rebelión. Entonces, la voz resonante del Señor cortó la confusión. Hoy, he decidido restaurar a mi pueblo. Aquel que se detenga del camino que he trazado, caerá en la oscuridad. Pero aquel que camine en obediencia a mis caminos, verá la tierra prometida en su esplendor. La voz de Dios, como un trueno, dejó temblando a todos. Ana cayó de rodillas, el sudor le brotaba, y un entendimiento profundo le fue revelado. Lo que no saben es que la gran prueba se aproximaba, pero la luz de la redención está en medio de ellos. Deben encontrar el camino hacia el arrepentimiento verdadero. La tierra prometida espera, y solo aquellos con fe genuina experimentarán el milagro del llamado divino. Los murmullos cesaron, y un profundo silencio llenó el campamento. Mientras la verdad se fijaba en sus corazones. Aquellos que se mantenían firmes en la promesa estaban a punto de recibir más de lo que esperaban. La revelación del Señor estaba próxima, y todo el pueblo, incluido Coré, tendría que hacer frente a la elección que pudiera desatar el destino de toda una nación. Así, el misterio se tejía, el futuro de Israel pendía sobre su obediencia. El eco de la promesa resonaba, como un canto distante de esperanza, presagiando el regreso de una gran victoria y la llegada de pares de sombras y luz sobre la tierra que Dios había jurado. ¿Estaban listos para enfrentar lo que se avecinaba? El clamor se había apaciguado brevemente, pero la tensión del campamento no había desaparecido. La voz del Señor resonó en los corazones como un eco, y el aire estaba cargado de expectativa. Moisés, su rostro iluminado por la gloria divina, observó a su pueblo, sus almas levitaban en un torbellino de devoción y dudas. Un peso indescriptible se cernía sobre ellos, como una nube oscura que solamente se disiparía con la intervención del Altísimo. A medida que el resplandor del tabernáculo se intensificaba, el pueblo comenzó a buscar la dirección del Dios viviente. Ana, aún arrodillada, sintió que una ola de revelación la inundaba. Oh, Señor, susurró, danos entendimiento para discernir el camino que debemos seguir. La duda ha encontrado un hogar entre nosotros. Ayúdanos a redirigir nuestros corazones hacia ti. Su súplica era un eco de la angustia de muchos, y la presencia divina pareció envolverla como un abrigo. Afuera, las tensiones alimentadas por Coré tomaban forma de rebelión. Él miraba con los ojos llenos de fervor, pero su corazón estaba atrapado en un laberinto de orgullo. La grandeza de nuestros líderes es solo su reclamo. ¿Realmente son ellos quienes nos guiarán, o seremos nosotros quienes debemos levantarnos entre ellos? Proclamó, su voz resonando con un ardor incendiario. Algunos comenzaron a murmurar, titubeando. Las semillas de la duda caían en el suelo fértil de corazones inquietos. Moisés, consciente de esta agitación, fue a donde su hermano Aarón. Suena la advertencia, el enemigo se aproxima en forma de desobediencia. Debemos interceder por este pueblo ante el Señor. Aarón asintió, su corazón palpitaba en perfecta sintonía con el de su hermano. Juntos, elevaron sus manos al cielo, clamando por intervención divina, pidiendo a Dios que deshiciera los lazos de desconfianza y división que amenazaban con romper el pacto. Mientras tanto, la nube que cubría el tabernáculo comenzó a cambiar, turbinas de luz atravesaron su densa oscuridad, y todos en el campamento sintieron que el aire se electrificaba. La voz del Señor se hizo escuchar, persuasiva y penetrante: no olvides mis palabras, oh pueblo de Israel. Las bendiciones junto a las maldiciones estarán a la vista, como una advertencia para tu obediencia. Si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, Deuteronomio 28, 1, las palabras se entrelazaron en la mente de Ana mientras escuchaba la promesa. Ay, Señor, ¿qué más debes revelarnos? La obediencia trae bendición, pero, ¿cuán dispuestos estamos a abrazar el camino que has trazado para nosotros?
Las palabras de Dios resonaban como cadenas de oro, sembrando fe en medio de la incertidumbre. Un silencio profundo se apoderó del espacio cuando el pueblo escuchó: vuestra obediencia será la clave. No escuchen las voces que los desvían ni el rechazo del corazón. Vuestra historia está escrita en la levedad de mi pacto, pero el tiempo es crucial. La atmósfera era palpable. Coré, sintiendo la presión del mensaje divino, se irguió, su mirada oscura y desafiante resistía la claridad de la verdad. ¿Qué más sabéis de la promesa, si no la hemos tocado nosotros mismos? Lo que necesitamos no es obediencia, sino revelación de nuestro potencial. Moisés, sintiendo la resistencia, volvió a elevar su voz. La salvación no está en la rebelión, sino en la rendición al Altísimo, y el miedo no debe hallar asilo entre los hombres. Así como el viento sopló sobre las aguas, que la verdad fluya y nos limpie para volvernos a Él en unidad. La resoluteza de su discurso resonó con poder y la nube sobre el tabernáculo pareció moverse, como si la presencia misma de Dios aún sostenía el destino de su pueblo. Ana, llena de fe, proclamó: cuando escuchemos y cumplamos su palabra, renovaremos el pacto que nos unió. Habrá un despertar entre nosotros, y el milagro de la tierra prometida será nuestro legado. En ese momento, mientras el aire temblaba, la voz de Dios volvió a descender, prometiendo estar con ellos en cada paso, iluminando el camino hacia su promesa. Así, en él cruce entre la verdad y la rebelión, sus corazones estaban al borde de una elección vital: aceptar la fe o rendirse al caos. La revelación del plan soberano de Dios estaba en el horizonte, y las decisiones tomadas hoy sellarían el destino de una nación. ¿Estaban listos para abrazar el sacrificio que les llevaría a la grandeza prometida? El campamento permanecía expectante, cada corazón latiendo al unísono con la voz de Dios que resonaba en el aire. La nube de gloria se cernía sobre ellos como un recordatorio constante del pacto divino. Moisés se volvió hacia la multitud, su voz firme como el hierro: pueblo de Israel, la voz del Señor se ha hecho clara, y en esta hora decisiva, debemos decidir a quién serviremos. Un profundo murmullo recorrió el campamento. Algunos se preguntaban si la llamada a la obediencia era realmente un camino de salvación o una trampa destinada a mantenerlos atados. Coré, alimentado por estos pensamientos, sintió que su influencia crecía. ¿Acaso no somos todos un pueblo? La dignidad de nuestra voz debe ser escuchada. No seáis esclavos del miedo. La tierra prometida nos pertenece, pero no será robada por el miedo para seguir a estos líderes. Moisés, con mirada resuelta, no podía ignorar el fuego de la rebelión que se avivaba entre algunos. ¿Acaso creéis que la rebeldía nos llevará a la bendición?, preguntó con voz grave. En cambio, es en la obediencia donde hallaremos nuestro verdadero propósito. El Señor ha dicho que la obediencia trae bendición y el desvío trae maldición. Recordad este día: la elección que hagáis será un legado por generaciones. Ana contempló la escena, su corazón vacío de duda comenzaba a llenarse de resolución. Oh, Señor, clamó de nuevo, tú que nos guías en la oscuridad, revela claramente el camino. No permitas que nos dejemos llevar por la tempestad. Haz que nuestras almas se mantengan firmes en tu promesa. La voz del Señor volvió a resonar, más potente que un trueno: recordad mis caminos, oh pueblo, recordad que el sacrificio de obediencia lleva a la redención. En su tiempo, los que sean fieles verán la tierra que prometí a vuestros padres. Pero los que se rebelan, serán apartados de la bendición divina. Las palabras eran como fuego que ardía en el corazón de cada oyente. Algo profundo y transformador era evidente en la atmósfera, y aún aquellos que dudaban empezaban a sentir la presión de la verdad divina. Coré, alzado en su autoconfianza, sintió la incomodidad del desafío que Moisés presentó. El olvido de lo que hemos sido puede ser una carga, pero el recordar todo lo que hemos soportado no nos hace más fuertes. La tierra prometida no es un regalo sin lucha. Su voz llevaba un eco de desafío. Moisés replicó: no se trata de olvidar, sino de recordar quién nos ha guiado hasta aquí. ¿Acaso no fue el mismo Dios quien partió el mar rojo ante nuestros ojos? La lucha no es contra carnes y sangre, sino contra la desconfianza que se cierne sobre los corazones. El enemigo desea dividir, pero la victoria será únicamente en unidad y en fe. La tensión aumentaba, y de repente, una nube de humo brillante se cernió sobre el tabernáculo, oscureciendo incluso el fulgor del sol. Los chispazos de luz atravesaban las brumas, un espectáculo celestial que hizo que todos guardaran silencio y se postraran ante el misticismo de la manifestación divina. El murmuro se detuvo y una voz anunció desde la nube: hoy se presenta ante vosotros la decisión de vida y muerte. La obediencia al pacto despierta la verdadera grandeza. ¿Acaso no creéis que hay más, que el camino que ahora honguean puede ser más glorioso de lo que imagináis?
Moisés miró a su pueblo, y en sus ojos reflejaba la urgencia de la verdad. El destino de Israel pendía de un hilo. La revelación de Dios estaba surgiendo, y nadie podría escapar de su alcance. La voz resonó con un eco profundo: lo que está por llegar reescribirá la historia de vuestro pueblo. Un nuevo pacto será establecido, y la tierra prometida será solo el comienzo de mi propósito eterno. Preparaos, porque lo que la humanidad no puede ver, está a punto de ser revelado. El misterioso anuncio de un nuevo pacto hizo que las almas de la multitud se estremecieran. La claridad de las palabras de Dios llenó el ambiente, mientras el pueblo buscaba entender este nuevo giro divino. ¿Qué transformación les esperaba? Las puertas de un futuro glorioso estaban por abrirse, y el camino a seguir dependía de la elección que realizarían en este preciso instante. El eco de la voz divina aún resonaba en el campamento, mientras los corazones se debatían entre la luz de la revelación y la sombra de la duda. La esperanza y el temor se entrelazaban en cada alma presente, y el miedo al desierto se enfrentaba al deseo de un futuro glorioso. «Oh, Israel», clamó Moisés, «no temáis, porque el camino del Señor es vida. La nube de gloria que nos envuelve es testimonio de su fidelidad. Hoy, el Creador nos llama a redescubrir lo que hay en nuestro interior, a recordar no solo nuestras cadenas, sino la fuerza que Él ha colocado en nosotros. Nuestros padres caminaron por la fe, y nosotros debemos seguir sus pasos». Las palabras de Moisés reverberaban en la mente de aquellos que lo escuchaban. Ana, sintiendo una chispa de fe despertar en su interior, levantó su voz. «Escuchad, pueblo. El Señor está con nosotros». Obedecerle no es un sacrificio, sino un regalo, un acto de amor que nos lleva a la promesa cumplida. Las miradas comenzaron a cambiar, como si la luz de Dios penetrara corazones atados. Sin embargo, Coré, sintiéndose amenazado por esta unidad creciente, levantó la voz con desdén. «No os dejéis hipnotizar por la ilusión de un futuro esperado. ¿Qué más puede ofrecernos este Dios cuando hemos conocido la opresión? Debemos luchar por nuestro derecho, y no seguir ciegamente a un líder que solo nos ofrece sueños». Las palabras de Coré resonaron como gritos de tempestad. Algunos comenzaron a murmurar, cuestionando la lealtad a Moisés y el liderazgo que había traído de vuelta sus esperanzas. Moisés, sintiendo el aire cargar de confusión, se volvió hacia la nube de gloria y, con temblor, oró: «Oh, Señor, guía a tu pueblo. Que su confianza se renueve, y su fe se levante como un estandarte». En ese instante, la nube tomó forma, y una luz intensa iluminó el tabernáculo. Una figura resplandeciente emergió de la niebla, la presencia de Dios que hizo callar a toda voz en el campamento. «He oído vuestros lamentos, oh Israel. No maneras de rebelión, sino corazones dispuestos encontrarán mi favor. Hoy, elijan la vida, elijan la obediencia que transforma, la fidelidad que preserva». Los y las mujeres, al ver la majestad de la gloria de Dios, comenzaron a llorar y postrarse en adoración. «Señor, elige por nosotros», murmuraban entre lágrimas. La voz divina se elevó nuevamente: «Bendeciré a los que cumplan mi voz y observen mis mandamientos». Sin embargo, la maldición de la rebelión saturará los corazones que deseen el camino de la desobediencia. Entonces, Moisés, sintiendo el peso de esta verdad, se dirigió a la multitud. «Estamos en la frontera de lo espléndido. La tierra prometida no es solo un terreno, es un pacto, un tejido de promesas que Dios quiere entrelazar en nuestra historia. La obediencia hoy nos prepara para la victoria mañana». Una intensa convicción llenaba el aire. Las facciones de la multitud expresaban temor, pero también una súplica ansiosa por entender lo que Dios planeaba. Entre susurros se oyeron resoluciones: la fe comenzaba a despertar. «Mas el tiempo es corto», continuó Moisés. «Dios nos ha de mostrar caminos que nuestros ojos no han visto. Aquellos que confían en Él caminarán en victoria. Nuevas maravillas serán nuestra herencia, y la tierra prometida creada con la sangre de inocentes será nuestro hogar, pero primero hay que elegir». El silencio se adueñó del campamento. Era un instante sacro donde cada ser humano se encontró frente a su Salvador, abrumados por la grandeza de su amor. Una voz de Dios resonó una vez más: «En esta elección, hay un llamado a un futuro glorioso, pero lo que habéis de reconocer es que la victoria tiene un precio. Preparad el corazón, porque lo que está por venir será un cambio que reescribirá la historia de todo un pueblo». Y así, bajo la nube de gloria que envolvía a Moisés y al pueblo de Israel, el destino se hallaba entrelazado en fe y temor, mientras la promesa de un nuevo pacto comenzaba a dibujarse en las profundidades de su ser, esperando la decisión que transformaría el curso de la historia.
La mañana se alzó con un brillo inusitado. Las lágrimas de adoración que quedaron en el suelo se mezclaron con el rocío de la mañana. La atmósfera estaba cargada de expectativa mientras el pueblo de Israel se movía lentamente, aún impactado por la gloria que había descendido sobre ellos. Recoged vuestros corazones, oh Israel, clamó Moisés, resonando con una autoridad divina. Hoy, el Señor nos convoca a llevar a cabo una ceremonia solemne, debemos afirmarnos en su pacto. En nuestras manos, llevamos la señal de esta promesa. En la montaña de Sinaí, Dios estableció su palabra, y sobre esta palabra edificaremos nuestra fe. Ana se hizo a un lado, observando con reverencia mientras el pueblo se preparaba para lo que estaba por venir. En su alma, un fuego ardía, una esperanza renovada, y una certeza latente en cuanto al propósito de Dios en sus vidas. Recordando las palabras del profeta, se preguntaba si realmente estaban a punto de experimentar un milagro. ¿Serán realmente transformados por su poder?, murmuró para sí misma, mientras Moisés ascendía sobre la ladera de la montaña, una calma profunda invadió el campamento. Los hombres y mujeres se aferraron a la promesa divina como un tesoro, sus murmullos eran oraciones de expectativa. Pero en los corazones de algunos, la semilla de la rebelión sembrada por Coré aún emanaba, dificultando la paz que el Espíritu deseaba establecer. Entonces, una voz sonó nuevamente en medio de la multitud. Era Aarón, el hermano de Moisés, que con cojera y temor hizo un llamado al pueblo. He visto lo que Dios ha hecho en medio de nosotros, y aunque las sombras de la duda nos acechan, debemos recordar las maravillas de su mano. Mirad cómo derrama su gracia sobre los que le buscan con sinceridad. No seamos como aquellos que resisten la verdad. Moisés, sintiendo la tensión entre la fe y la duda, miró a la multitud. Estamos ante una decisión capital. Por eso, yo os he mandado a reunir las tribus. Cada líder, cada familia, debe rendirse a este pacto. Hoy se sellará un destino que resonará a través de las generaciones. Escuchad, pues el Señor os dice en Deuteronomio 28, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y cuidas de poner por obra todos sus mandamientos, serás bendecido en la ciudad y en el campo. Los murmullos se intensificaron. La promesa de bendición celestial resonaba, pero las palabras de maldición ante la desobediencia también estaban presentes. Algunos en la multitud se estremecieron. ¿Estamos dispuestos a seguir la voz del Señor incluso ante el desafío?, preguntó Moisés, su mirada penetrante recorriendo cada rostro. Un coro de voces temerosas respondió, sí, Señor. Estamos dispuestos a seguirte. A medida que la unión se forjaba, Coré se removía inquieto. No os dejéis engañar, gritó, su voz cortando la atmósfera de adoración. Esto no es más que una trampa en la que usurparán vuestra libertad. Pero su clamor quedó ahogado por las alabanzas que comenzaron a brotar en medio del pueblo, como un río de esperanza. Con un gesto, Moisés levantó su mano, invocando el nombre del Señor. Veréis el cumplimiento de su palabra. La gloria de Dios no solo nos guiará, sino que nos transformará. Comenzad las ofrendas y los sacrificios, pues estamos haciendo un pacto ante el Altísimo. Mientras los sacrificios eran preparados y el aroma de las ofrendas alzaba hacia el cielo, la nube de gloria se acercó una vez más. He aquí, resonó la voz de Dios desde lo alto, mi pacto es un camino de vida, aquellos que abracen esta alianza, heredarán la tierra prometida con abundancia. Mas los que deseen caminos propios se verán aislados en el desierto de sus decisiones. Un escalofrío recorrió la multitud. Aquella advertencia era clara y penetrante. A medida que los corazones se comprometían, la presencia de Dios se hacía palpable, inundando el campamento de una paz que superaba todo entendimiento. Pero entonces, en un clamor repentino y en medio de la alegría, las palabras de Dios se hicieron eco en la brisa: lo que está reservado para ustedes es mayor que lo que imaginan. Cada paso hacia adelante pertenece al propósito eterno que he establecido. Te doy la opción de bendición, pero elige con prudencia, cada decisión tendrá su consecuencia en la historia. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte y la oscuridad empezaba a envolver el lugar, un nuevo misterio emergía, dejando a cada corazón ansioso por descubrir la magnitud de la promesa que Dios estaba a punto de desplegar en medio de su pueblo. Mientras la noche caía sobre el campamento de Israel, una atmósfera de expectación y solemnidad envolvía a la congregación. Moisés, como un fiel intercesor del pueblo, ascendió nuevamente la ladera de la montaña, acompañado de los ancianos y líderes. Levantando su voz a las personas, proclamó: hoy es el día del pacto. Hoy nos comprometemos a vivir bajo la dirección del Señor. Deuteronomio 29 horas y 10 minutos. Ana, sintiendo la transformación en el aire,
miraba a sus hermanos, cada uno con la decisión latente en sus corazones. Recordó las luchas pasadas, las dudas y miedos que habían asolado su hogar. Pero, con fe renovada, se levantó ante el pueblo con determinación. El Señor es nuestro refugio y fortaleza. Esta es nuestra oportunidad de caminar en su luz y ver nuestras tierras florecer, exclamó. Los corazones empezaron a resonar en un eco de unidad, mientras la comunidad se preparaba para sellar su compromiso con Dios. Moisés, enfocado en el propósito divino, continuó: ¿estás dispuesto a firmar este pacto, aún sabiendo que habrá pruebas por delante? La multitud respondió con fuerza: sí. Elegimos la vida. Sin embargo, Coré, ardiendo en rebelión, levantó su voz en discordia: ¿acaso seremos solo espectadores en las promesas de hombres? Despertad, pueblo. Es tiempo de tomar la tierra por nuestra cuenta. Sus palabras intentaron dividir, creando un murmullo inquietante en la multitud. Pero la firmeza de Moisés prevaleció. No te dejes llevar por el temor. Su mandato no es una carga, sino un regalo. El vivir en obediencia traerá libertad a nuestras almas. Gálatas 5:1. La nube de gloria, una vez más, comenzó a descender sobre el campamento, envolviendo a todos en una presencia palpable. Las bendiciones del pacto caen como lluvia sobre los corazones dispuestos. Resonó una voz potente que hizo que los corazones de los rebeldes temblaran. El poder de la voz del Altísimo hizo que muchos se postraran, mientras otros, como Coré, daban un paso atrás, enfrentando el dilema de elección, y así, mientras la luz de la revelación brillaba intensamente, se hizo un llamamiento a la comunidad. Los que elijan seguir al Señor, levanten sus manos, exhortó a Aarón, el hermano de Moisés, y una multitud de brazos se elevaron. Él es Jehová, nuestro Dios. Él cumplirá cada promesa. La atmósfera vibraba con fe. Entonces, la voz del Altísimo resonó: este es el inicio de un nuevo capítulo. Aquellos que se comprometan genuinamente, no solo verán la tierra prometida, sino que serán el faro de mi gloria para las naciones. El sacrificio de obediencia será la llave que abre las puertas del reino. Isaías 60:3. Ana sintió como cada palabra traspasaba su ser, sanando heridas y llenando vacíos. A Dios le pertenece la gloria. Hoy elijo ser parte de su plan, clamó, y sus palabras encendieron el fervor en muchos. Las voces de los hombres y mujeres resonaban en un canto de adoración. Amén. Amén. Mientras la noche avanzaba hacia su clímax, un silencio profundo envolvió la escena, y una luz brillante emergió desde la cima de la montaña. He aquí, el pacto está hecho. Las pruebas vendrán, pero no temeré, pues el Señor es mi ayuda. Salmo 121:1-2. Quienes habían elegido obedecer sintieron en el interior una paz sobrecogedora, tenían la certeza de que su decisión había sido escuchada en el cielo. De repente, como una demostración tangible de la promesa, el cielo se abrió y una lluvia de bendiciones comenzó a caer sobre ellos. A través de la noche, cada gota se sentía como un recordatorio de que el Señor jamás los abandonaría. Ana miraba a su alrededor, los rostros de su gente iluminados por la gloria de Dios. Esto es solo el comienzo, pensó, llena de una esperanza renovada. Al final, todos retornaron a sus tiendas, sus corazones vibrantes con fe. Sabían que las pruebas estaban por venir, pero tenían la promesa del Señor asegurada en sus vidas. La determinación colectiva de obedecer al Señor resonaría en generaciones futuras, y Israel sería un pueblo que glorificaría al Dios que los había liberado. Así, mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte de la nueva mañana, el pueblo de Israel había tomado la mejor decisión: seguir al Señor en fidelidad y amor. La historia de su redención apenas comenzaba, y cada paso que tomaran desde ese día sería un testimonio de la gloria de Dios manifestada en medio de ellos. Hoy, el llamado queda claro: ¿estás dispuesto a ser fiel a las promesas de Dios en tu propia vida? ¿Estás listo para asumir el compromiso de seguir sus caminos? Si has sentido el eco de su voz, suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Déjanos un like ahora y alimenta el algoritmo para que más personas escuchen este mensaje poderoso. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir este mensaje con al menos 5 amigos que necesitan experimentar este llamado a la obediencia. Esto es esencial para que más corazones sean tocados por la verdad del Evangelio. Hagamos eco de su gloria juntos.